La mayor parte de las obras del medievo siguen en pie y siendo utilizadas 10 siglos después de su construcción. Estas obras eran patrocinadas por los monasterios y nobles de la zona, pero eran los sacerdotes locales los que se encargaban de recolectar los fondos o horas de trabajo de los devotos. La iglesia es la casa de Dios y donde se reúne todo el pueblo para el culto, por lo que tenía que ser el edificio más sólido, más lujoso y más ornamentado. Al final eran leyendas y reliquias las que justificaban la construcción de estos templos, por ejemplo, la de San Salvador de Cantamuda. Cuenta la leyenda que en lo alto de Peña Tremaya existió el castillo de los condes de Pernia. El conde era celoso y creía que su esposa doña Elvira le engañaba. Una noche, al regreso de una de sus salidas bélicas, echó del castillo a su mujer, atándola sobre una mula y dejó que la acompañara una sirvienta muda. Parece ser que cayeron por un precipicio, pero se salvaron. Al día siguiente, la versión del conde fue que se trataba de un accidente, y al de la condesa que su marido había intentado matarla. Y aquí es donde surge el mito, porque la muda habló y contó la verdad. Arrepentido, el conde hizo importantes donaciones a la iglesia, y doña Elvira mandó a construir la colegiata. Por eso el pueblo y la iglesia se llaman San Salvador de Cantamuda. Estos templos eran construidos en su mayoría con restos de ruinas romanas, o se buscaba canteras cercanas a la obra. Se sacaban las piedras utilizando solamente picas, martillos y madera para dar forma a las piedras y eran transportadas en burro. El director de obra o maestro de obra era el encargado de las trazas a escala, y estas personas eran interdisciplinarias, pues debían de ser atentos a la obra en todos los aspectos. Se decía que cada maestrillo tenía su librillo, ya que cada uno contaba con sus secretos que solo compartían con sus aprendices. Los maestros experimentaban con sus mismas obras. Fue durante el románico que se implementó el uso de contrafuertes, para evitar que el empuje de los arcos tirara a los muros. Regularmente su equipo estaba formado por sus familiares. Lamentablemente la mayoría de los maestros siguen en el anonimato, pues no existen registros. Los canteros eran los segundos más importantes después de los maestros. Hacían todo respecto a la piedra, hasta los detalles en pilares, arquivoltas, etc. El acabado que se le daba a las piedras es llamado huellas de hacha. A diferencia de los maestros, los canteros firmaban cada piedra para cobrarlas después. En la iglesia de herrería de Santulla, el cantero se autorretrató al final de una arquivolta decorada con la última cena firmado: "Me hizo Miguel". Una vez terminadas todas las piedras, los albañiles eran los encargados de levantar el edificio. Unían las piedras utilizando una argamasa de cal, arena y agua. La piedra podía ser aplicada de diferentes formas. En la sillería se utiliza la piedra en bloques ortogonales con sus juntas verticales perfectamente cortadas y ajustadas. Esta es la más cara de todas. El sillarejo utiliza un sillar de menor tamaño y de tosca labra, trabajado a golpe de masa y sin pulir. El mampuesto es a base de piedra sin labrar. Se coloca con mezcla o en seco. Es utilizado en obras más humildes. Los muros de calca era la forma más fácil de construir. Se utilizaba la madera a forma de molde y se rellenaba con piedra y mortero. También se construía con ladrillos en lugares donde era difícil de conseguir la piedra. Se utilizaban andamios y cimbras de madera para formar los arcos y bóvedas. El herrero era el encargado de producir todas las rejas y clavos. Cada obra tenía su fragua y las decoraciones eran a base de abrazaderas, ya que aún no existía la soldadura. Finalmente, los pintores decoraban los muros interiores, aunque en su mayoría no sobreviven. Pintaban la cal fresca impregnando la pintura en el muro, volviéndose parte de la estructura.